En esta segunda entrega de la caja de Petri exploro el espacio en donde considero que ocurre el fenómeno del liderazgo y los elementos que lo componen, para al final cerrar con una serie de preguntas en un intento por provocar o estimular la reflexión sobre este tema sobre el cual aparentemente creemos que ya conocemos todas las respuestas. Como mencioné en la primera entrega, lo que tenemos ante nosotros es una definición de líder y por lo tanto de liderazgo que ha evolucionado en una versión híbrida del superhombre. Una definición que se acomoda dependiendo de las demandas y modas del contexto o de la imaginación del consultor, pero muy rara vez de la reflexión de aquellos señalados como líderes. Para muestra un botón, consideremos el artículo de la revista The Sonic Gales de la edición de marzo del 2016 de la revista Harvard Business Review. Sin entrar a detalle, lo que tenemos es un estudio valioso que arroja una lista de competencias importantes como resultado de encuestar a líderes empresariales de todo el mundo. Ahí, por ejemplo, aparece la ética y los estándares morales como la competencia que más destaca. Vamos, por supuesto, estos son ingredientes deseables, es más, obligados. ¿Alguien imagina honestamente que eso no sería parte de la respuesta de un líder empresarial? Pero bueno, más allá de esto, tres son las cosas que siempre llaman mi atención en este tipo de entregas, o en este tipo de estudios. Primero, no es claro cómo se elimina el sesgo de origen. Es decir, estos análisis se basan en las respuestas de líderes empresariales entrevistados, y siempre cabe preguntarse si más bien las respuestas no son un ejercicio de relaciones públicas en lugar de reflejar lo que realmente ocurre. Segundo, de nueva cuenta, la retórica poco autocrítica de la que ya hablé en el capítulo anterior. Y tercero, el efecto manada que esto reproduce, es decir, este material, este tipo de estudios se absorbe y se multiplica como aquel evento bíblico en donde este personaje regresa con un par de tablas cuyo contenido es la verdad más grande que hasta ahora haya sido revelada. Advierto aquí esta recurrente reafirmación sobre esta falacia cognitiva que indica que, pues como lo publicó una prestigiada revista, entonces debe ser una especie de mantra universal o de verdad aplicable para todos. Aclaro que de ninguna forma afirmo que este tipo de artículos carezcan de valor. Todo lo contrario, su aportación es innegable. El asunto es, desde mi opinión, que solo reproducen un esquema de pensamiento que encuentro incompleto y en algunos casos difícil de sostener. Ahora bien, comienzo por aclarar y describir desde dónde interpreto este complejo fenómeno de liderazgo. Para ello encuentro 6 principios que construyen el marco de referencia a la narrativa que me interesa reinterpretar. El primero es diversidad, es decir, el fenómeno de liderazgo es mucho más amplio que el solo enfoque gerencial o político, porque el liderazgo se manifiesta en todo espacio social en donde coexisten dos personas o más, ya sea de manera presencial o remota. Hablar de líderes es mucho más que de directores de empresa o jefes de Estado. Además, quiero subrayar que el liderazgo que entiendo no tiene o no debería tener identidad de género. Pero al parecer la herencia del pensamiento teológico de las religiones monoteístas nos ha regalado esta creencia equivocada de que el líder es equivalente a conductas masculinas. El segundo factor es el de la dualidad y la correspondencia. Para que exista un líder tiene que haber seguidores, así de simple. Una figura no existe sin la otra. Una mujer u hombre habitando en una isla desierta sin posibilidad de contacto alguno con otras personas difícilmente será líder de algo, a pesar de que tenga todos los atributos de esta narrativa del buen comportamiento. Y por la otra parte, dado que la interpretación social implica el contacto con distintos individuos y grupos en momentos relativamente similares, es mucho más común de lo que pensamos que alguien tenga roles de líder y seguidor en un mismo espacio y al mismo tiempo. El tercer elemento es el de materialidad, es decir, la influencia que una persona ejerce sobre otra o varias es la materia observable para entender este fenómeno. Es por medio de la influencia que alguien tiene sobre alguien en donde ocurren las relaciones de poder, cooperación, dominación, dependencia, que caracterizan el liderazgo. La forma en que sucede y se reproduce el liderazgo es el punto de partida para mapear o registrar quién es el líder, quién es el seguidor o seguidores y la forma en que estos se vinculan entre sí. El cuarto principio es la dinámica que se construye entre el líder, otros líderes, sus seguidores y otros grupos que expone y desgasta el capital de poder con el que influye todo líder, es decir, el desgaste. Esta es una condición en toda figura de liderazgo, principalmente porque para mantener su influencia sobre otros, el líder está obligado a renovar su oferta de acciones, explicar sus fallas, ajustar su narrativa, inclusive, en algunos casos, hasta hacer cambios en su apariencia física. El quinto factor es la falibilidad.
El fenómeno del liderazgo se construye a partir de los defectos y virtudes tanto de los seguidores como del líder. El liderazgo pensado solo en términos de cualidades y capacidades, como sugiere la apuesta por el hombre mítico, es irreal. Como lo dije en la primera parte, este cuento de la buena conducta me resulta insuficiente para explicar la acción del líder. Por ejemplo, hay otras conductas, emociones, que no ganan concursos de popularidad y que sin embargo son rasgos distintivos de esta fórmula de líder exitoso. Pensemos en la soberbia, la terquedad, la avaricia, que estoy seguro que en la vida real a más de uno se nos ocurre un ejemplo de algún líder que reproduce y con creces estas actitudes que pasan desapercibidas o son tolerables si las ventas o el valor de la acción aumenta. El sexto factor es evolución y gradualidad. Los atributos tanto del líder como de los seguidores, así como el tipo de vínculos que se desarrollan entre ambos, no son fenómenos unidimensionales y mucho menos estáticos. Existen diferentes matices que varían dependiendo del contexto y cambian con el tiempo. Es decir, el contexto y sus tendencias definen el orden de prioridades en estas cualidades de liderazgo y eso lo podemos observar claramente en distintos cortes de tiempo. Por ejemplo, a partir de unos años a la fecha, pensar en un líder que no sea incluyente o interesado por el medio ambiente o los derechos humanos es poco imaginable, como lo fue la innovación y la eficiencia en su momento. La consideración de factores como estos afectan las condiciones de influencia y dominio que definen la relación entre líder y seguidor. Por lo tanto, el contexto juega un papel muy importante en las características del líder y en el tipo de vínculos que genera con el seguidor. Estos 6 principios nos llevan a comprender que tanto el líder como el seguidor presentan una serie de características o necesidades afectivas, materiales, psicológicas, de realidades sociales o económicas, de creencias religiosas, inclusive políticas, de emociones como el miedo, la desconfianza, la angustia, que nos ayudan a explicar qué es lo que motiva a una persona a liderar y, en contraparte, qué razón existe para que alguien decida seguir o permita que su conducta sea influenciada por alguien. Es el contacto del líder con el seguidor o con otros líderes o inclusive entre los propios seguidores lo que genera un intercambio de incentivos y retribuciones que debe ser validado y reconocido por todos para que alguien sea reconocido como líder. Es esta validación una especie de unción que proviene de la aceptación o inclusive de la imposición. La influencia entonces del líder es observable. Es observable en términos de una acción que puede ser una orden, una recomendación, un comentario o una reacción del seguidor que puede manifestarse en la adquisición de un producto, en una conducta productiva en una empresa, hasta quitarse la vida, como en alguno de los casos de liderazgo más oscuros y lamentables de la historia. Al final del día, mientras en el balance de este sistema de intercambios se mantenga la expectativa de que los participantes se verán beneficiados de alguna manera, el fenómeno del liderazgo continúa. Pues cuando se percibe que no habrá beneficio o que las pérdidas no son gestionables o negociables por el grupo de seguidores, ese liderazgo se desdibuja hasta que sea reemplazado. También este desdibujamiento de la figura del líder ocurre paradójicamente si la necesidad o expectativa de los seguidores es satisfecha, porque de ocurrir esto ya no hay razón o materialidad para seguir la voluntad del líder. ¿Por qué hacerlo si ya tengo lo que requiero? Con ello, el líder desaparece del futuro del seguidor, deja de ser entonces una esperanza. Podemos concluir entonces que independientemente de las características del individuo, en la práctica el liderazgo es la suma de una serie de eventos que quien se asuma como líder está obligado a realizar para construir y mantener su capacidad de influir en los demás. El líder es lo que hace. Esto significa que el liderazgo ocurre, es un verbo en gerundio, por lo tanto, mi aproximación indica que la definición del liderazgo está más en función de lo que la persona hace y no solo de lo que es. Es el liderazgo desde el hacer y no desde el ser. Soy de los que opinan que el liderazgo y el poder son condiciones indisolubles, independientemente si ubicamos el ejercicio del liderazgo en el plano formal o informal, presencial o a distancia, desde la familia o hasta un Estado-nación. En otras palabras, el liderazgo es el proceso o es una serie de acontecimientos para conseguir la respuesta deseada del seguidor y el poder, su herramienta más valiosa para lograrlo. Es el poder el que puede emanar desde la violencia hasta el consenso, desde el convencimiento hasta la seducción. Para ayudarme a entender aquello que tiene que ocurrir para que el líder tenga las credenciales de asumirse como un líder, distingo entonces una ruta de intercambio de 6 acontecimientos complementarios y no necesariamente secuenciales, los cuales explicaré a continuación.
Conocer al otro es el punto de partida de esta ruta de intercambios. Desde mi interpretación, es el conocimiento del otro la condición que marca el punto de partida del ejercicio del liderazgo. Se puede tener todos los atributos. Por ejemplo, de estos que se mencionan en el artículo de la revista Harvard Business Review que mencioné al principio de esta charla, o cualquier otra lista. No obstante, si esos atributos no entran en contacto con el otro, sencillamente el liderazgo no ocurre. Para mí, el liderazgo es parte de un ejercicio en la identificación y reconocimiento de ese otro a quien se va a influir. Y esto trabaja en ambos sentidos, es decir, es el otro quien en su rol de seguidor identifica también una figura de líder. Tal es el caso de los liderazgos de opinión o de los multicitados influencers, por ejemplo. Ahora bien, a reserva de que por supuesto existen más elementos que implican el conocimiento de ese otro, quiero subrayar a la ubicación jerárquica como el elemento más importante para conocer a ese otro. Es decir, saber en qué posición de dominación se encuentra el líder con respecto a los demás es indispensable. No conozco un grupo social que carezca de una estructura jerárquica que lo contenga y la defina. El siguiente elemento es vender una historia. Lo que no se comunica no existe. Reza un viejo adagio que funciona como la carta de presentación de todo profesional de la comunicación y relaciones públicas, y no le falta razón. Y aquí no hay nada más aglutinador y seductor que construir y reproducir una historia repleta de esperanza que apele principalmente a las emociones, al lado sensible de la audiencia. La posibilidad de un futuro sanador que conforte es la flauta con la que el líder encanta a sus seguidores. El tercer paso en esta ruta es gestionar el grupo de seguidores. Sabemos que los grupos de seguidores son por definición heterogéneos. Están lejos de ser un conglomerado de zombies que permanecen las 24 horas atentos a los caprichos de un líder. Es mucho más complejo que esa caricatura, pues cada individuo tiene una cuota de poder o una capacidad de influir que está en función de su rol dentro del grupo, de su propia posición jerárquica con respecto a otro miembro del grupo, de las necesidades específicas del propio grupo o del contexto en el que se encuentran. Gestionar entonces al grupo de seguidores implica mantener esos vectores de poder e influencia en armonía, inclusive de administrar los egos, como apuntó muy bien un amigo mío de muchos años, que es un experto observador del comportamiento humano y un profesional en materia de inteligencia y seguridad industrial. El siguiente paso es desarrollar redes de colaboración. Aquí entra en juego la inteligencia relacional de cada líder para construir vínculos de apoyo que faciliten el logro de los objetivos planteados en su narrativa de futuro, de esa historia que él mismo se ha encargado de transmitir. Desarrollar esas redes de colaboración demanda tener mucha claridad sobre las limitantes y capacidades y recursos del líder en cuestión y de las del grupo que se lidera. No considerarlo abre la puerta a la simulación, elemento casi sinónimo de la acción de un líder que opera en la arena de lo político. La quinta acción dentro de esta ruta es asumir riesgos. La toma de decisiones es inevitable y con ella el juicio adelantado sobre la decisión misma, aun y cuando no haya resultados claros, pues al líder se le evalúa hasta la intencionalidad de sus decisiones. Con ello se abre la puerta a la compleja y yo agregaría un tanto perversa dinámica del juicio moral entre evaluar la decisión por la intención que supuestamente conlleva y el resultado que produce. Por esta carga moral y en algunos casos de legitimidad popular, es que muchas personas en posición de liderazgo asumen que procrastinando o absteniéndose de tomar decisiones se eliminan los riesgos, ignorando que la inactividad o la neutralidad es, de suyo, una decisión misma. ¿Cuántas veces hemos visto líderes que dejan de serlo justo porque en su aversión al riesgo postergaron decisiones como el manejo del conflicto entre los miembros de un grupo? El riesgo, entonces, es una moneda de cambio en el ejercicio del liderazgo. Mantener la correlación de fuerzas es el último paso. Este es el aspecto que íntimamente está vinculado con el anterior, pero lo considero una categoría aparte ya que cae en el terreno exclusivo de los dispositivos en los cuales el líder se asegura de mantener una correlación de fuerzas a favor. Es decir, es aquí donde el líder se encarga de que sus grados y sus niveles de influencia no solo se mantengan vigentes, sino aumenten. Esta es como la sala de control a la cual se supeditan los 5 elementos anteriores, y aquí encuentro que hacerse cargo de su desgaste, es decir, de entender que siempre que su posición jerárquica lo permita, va a requerir de nutrirse y renovarse. De lo contrario, el desgaste aumenta y su capacidad de influir disminuye.
Cuando hablo del fenómeno de desgaste me refiero específicamente a todo aquello que construya la posibilidad de que el líder deja de parecer ese vehículo que nos lleva al futuro anhelado, que deja de ser el instrumento por el cual los seguidores obtendrán lo que estaban esperando. Pasemos ahora a las preguntas incómodas. Hablemos de la identidad. En la mayoría de las conversaciones, mesas de debate, foros y demás sobre este tema, encuentro que los participantes hablan casi siempre desde una posición de privilegio y sus argumentos son lindas historias anecdóticas que dibujan ese camino de luz que de seguirlo nos convierte en mejores líderes a todos. Subrayo esto último porque se parte de que ellos, los ponentes y su audiencia, son todos una suerte de líderes en estado de imperfección que hay que arreglar. Todos nos presentamos y asistimos a estos foros esperando que de ahí vamos a salir todos líderes, ninguno seguidor. Entonces, al pensar el fenómeno del liderazgo en la figura del líder, pongamos en el espejo los grupos a los que pertenecemos. Hagamos memoria de la red o redes de relaciones en la que formamos parte, de estos círculos de influencia en donde influimos y somos influidos. La pregunta es dónde nos vemos en la estructura jerárquica de todos esos grupos. ¿Hemos reflexionado alguna vez desde un lugar en el que somos solamente seguidores? ¿Con qué frecuencia? ¿O resulta que somos fieles soldados del relato del mérito y siempre nos asumimos como líderes? ¿De veras? La siguiente pregunta tiene que ver con este fenómeno de proyección. Aquí quiero llamar su atención sobre la definición de éxito, de esta que acompaña la construcción de la metáfora del líder, pues me parece que en una abrumadora mayoría de la literatura, talleres, coaching, etc., la pobreza o cualquier suerte de carencia no es una característica que acompañe esa imagen del liderazgo. Hay una especie de excepcionalismo clasista en el cual solo se puede ser líder el que tiene esa capacidad de traducir su paso por la avenida del liderazgo con evidentes ventajas materiales y que además las demuestra. Entonces tenemos una especie de denominador común. El éxito es equivalente a una seguridad financiera. Y me parece que hay poca cabida para un líder pobre. La pregunta ¿es el líder y la definición de éxito que lo representa un reflejo de los valores y creencias del lugar donde uno trabaja? ¿O de las expectativas de los grupos a los que se pertenece? ¿O de las aspiraciones y exigencias que nosotros hacemos y son definidas por uno mismo? Si la carencia de recursos cabría en nuestra propia definición de líder. ¿Nos imaginamos un líder sin el éxito y este éxito sin recursos materiales? ¿Cabe esa posibilidad? La siguiente pregunta tiene que ver con la incidencia. Y esta es producto de una reflexión de intercambio de ideas que tuve con el empresario y filántropo mexicano Alejandro Jiménez de la Cuesta, quien después de ver el primer episodio sobre liderazgo, me compartió sus inquietudes acerca de identificar cuál era el factor que explicaba que la producción de contenido sobre esos temas estuviera principalmente enfocada en la acción empresarial. Me hizo dos preguntas. La primera fue si acaso no estábamos ante una banalización del concepto, una especie de misión de falsa democratización para fomentar una ansiedad aspiracional y pretender con ello que todo mundo podría ser un líder y, por ende, perpetuar una industria lucrativa de libros, talleres, seminarios dedicados a pulir, como se dice en el ambiente, a desarrollar las competencias necesarias para ser un líder. Las buenas preguntas siempre invitan a pensar. Así, a partir de la reflexión que el empresario mexicano puso en la mesa, construyo entonces la siguiente pregunta. ¿No será acaso que somos testigos de una industria dedicada a construir un sueño confeccionado principalmente para asegurar patrones de conducta deseables, moldeables, específicamente para producir perfectos seguidores? Es decir, en el caso de la cultura empresarial, empleados modelo, más productivos, más eficientes, más rentables, más parecidos a los patrones culturales de sus jefes, de los dueños de la empresa donde trabajan o del equipo de la alta dirección que los gobierna. Finalmente, la segunda pregunta que me hizo fue, ¿qué es lo que está quedando fuera de esta producción de literatura? Señalando un vacío, una cuenta pendiente sobre reflexionar el liderazgo en sociedad. Para ser más precisos, como yo lo observo, ante los acontecimientos mundiales del último cuarto del siglo, tales como la emergencia de la sostenibilidad, de la moda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de la agenda de los factores ASG, o el empuje a la equidad de género o el aumento de la brecha salarial,
Todo ello mientras se observa el peligroso ascenso de los populismos como respuesta a las cuentas pendientes de los liderazgos fallidos de un modelo neoliberal que no ha entregado las cuentas que prometió. Su observación, me parece, es un exhorto a desarrollar con más determinación un liderazgo pensado para el individuo en sociedad. Y no puedo estar más de acuerdo con ello. Repensar el liderazgo comienza por un cambio de enfoque que exige abandonar la búsqueda de un camino exclusivamente diseñado para multiplicar ganancias personales a otro que parta del individuo que se sabe ciudadano y, por lo tanto, considera su compromiso y responsabilidad de vivir en sociedad. Además, dado el brío que ha mostrado el activismo de accionistas en el último par de años y de cómo estos, shareholders, han puesto el cascabel a más de un CEO, más vale que los escribanos de esta industria incluyan a la obediencia como una competencia deseable en esa larga lista pensada para desarrollar al perfecto líder. Esto ha sido todo por esta ocasión. Mucho les agradeceré cualquier comentario u opinión en la plataforma que hayan visto o escuchado mis entregas de la Caja de Petri. Gracias por haberme regalado unos minutos de su atención. Esto fue La Caja de Petri, un espacio de reflexión de conexionistas. Hasta la próxima.